Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso número 5. Vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando estos días jueves, una iglesia sin sabiduría. Este es el tema número 41. Tema número 41, este tema se titula Sonido incierto. Vamos a estar viendo, hermanos, algunas cosas que parecen cristianas, pero no lo son, hermanos. Y vamos a abordar aquí un tema importante, y es el misticismo. El misticismo es algo que se ha metido mucho a la iglesia y que se ha confundido con el mover del Espíritu Santo. Y en esa confusión muchos buscan ese tipo de cosas, pensando que si una congregación no tiene ese tipo de cosas, pues no es cristiana. Han reducido el cristianismo a experiencias personales y a pensamientos muy humanos. Y estar haciendo esas cosas, hermanos, va a traer un sonido incierto del Evangelio. Y ciertamente hay gentes que creen en Cristo a pesar del movimiento carismático, pero no por eso quiere decir que el movimiento carismático sea algo verdadero. El movimiento carismático es, yo lo podría decir así, es como una enfermedad de la cual aquellos que no saben discernir pueden quedar ciegos, esperando a que experimentar cosas que la palabra no respalda. 1 Corintios 14, 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no diesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no dieseis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. En el año de 1901, hermanos, una joven llamada Agnes Osman y su pastor Charles Parham, de Topeka, Kansas, estaban pasando una vergüenza muy grande después de haber afirmado que habían recibido el milagro del don de lenguas y que hablaban chino. Y no solamente lo hablaban, lo escribían, aseguraban que tenían eso. Sin embargo, cuando llegó el momento de demostrarlo en el campo misionero, se comprobó que no era chino real, sino palabras inventadas. Y sus escritos, pues eran simples garabatos que no tenían significado ni valor lingüístico. No era cierto que hablaban eso. Entonces, al verse evidenciados en una mentira tal de que Dios había fallado, entonces encontraron un pasaje para manipular y para decir que realmente lo que había sucedido era que habían hablado lenguas angelicales, según ellos. Obviamente tomaron 1 Corintios capítulo 13, verso 1, y hermanos, tomar un pasaje, simplemente un pasaje para sostener toda una doctrina, es un error doctrinal. En toda la Escritura, cuando vemos que hay ángeles, no vemos que los ángeles hablen en otro idioma. Lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios capítulo 13, verso 1, es poner escenarios imposibles. ¿Qué? Poner escenarios imposibles. Por decir, ¿alguien sabe toda la profecía? Que él dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, ¿habrá alguno que entienda todos los misterios? No. Ese es el contexto de ese pasaje. O sea, lenguas angelicales no está hablando de que es algo posible.
Está exagerando Pablo, hablando de algo mayor. ¿De qué está hablando? Del amor. De eso está hablando. Bueno, pero si existen, no hay evidencia en la Biblia de eso. Pablo está exagerando diciendo, bueno, si fuésemos más allá, o sea, si hubiese una posibilidad remota y no tienen amor, pues de nada les sirve. Bueno, estos tomaron este pasaje para decir que habían experimentado lenguas angelicales y por eso ellos habían hablado algo que nadie entendía. Para los carismáticos, hermanos, el don de lenguas es considerado como una capacidad completamente mística, que de alguna manera opera en el espíritu de una persona, pero que pasa por alto completamente la mente. O sea, supuestamente los carismáticos y los que tienen este tipo de movimiento, de que hablan mucho en lenguas, se les dice que deben desconectar su mente para permitir que el don funcione. O sea, no pienses. Déjate llevar. Déjate llevar. En algunas reuniones de este movimiento carismático enseñan a la gente cómo recibir el don de lenguas. Ellos les dicen así: cuando ores con el Espíritu, no pienses en los sonidos del idioma. Solo confía en Dios. Pero haz los sonidos cuando yo te diga. En un momento, cuando yo te diga, empieza a amar y alabar a Dios hablando muchos sonidos silbáticos diferentes. O sea, va, be, bu, va, be, be, bu. Y al principio haz los sonidos rápidamente para que no trates de pensar como lo haces al hablar. Haz los sonidos en voz alta al principio, de modo que puedas fácilmente escuchar lo que estás diciendo. ¿Verdad? Lo que dicen ellos, o sea, simplemente no pienses. Incluso hay libros, hermanos, para niños, para enseñarles a hablar en lenguas. Imagínate, ¿hasta dónde han llegado estas personas? A estas personas, hermanos, de desconectar, a estas cosas de desconectar la mente, de no pensar, de dejarse llevar por el éxtasis del momento, de ser invadidos por sentimientos del momento, se le llama misticismo. ¿Qué es el misticismo? Bueno, el misticismo es la búsqueda de una unión íntima y directa del alma con Dios o lo divino, y se basa en la intuición y la experiencia espiritual profunda por encima de la razón. O sea, nos vamos a enfocar más a los sentidos, más en un sentimiento que está ardiendo en ese momento. Entonces, obviamente, ocupamos diferentes tipos de luces, cantos específicos, ritmos específicos, movimientos supuestamente de danza específicos para provocar un sentimentalismo. Fíjense bien, hermanos, el místico, alguien que se basa en el misticismo, busca la verdad en los sentimientos, la imaginación, las visiones personales, las voces desde adentro, la iluminación particular o en otras fuentes puramente subjetivas. O sea, que puede pasar o no puede pasar. Eso no es cristianismo, hermanos. Eso no es cristianismo, pero eso es el movimiento carismático. O sea, podemos decir que después lo voy a abordar, pero la calle Azusa fue un movimiento donde se fueron al éxtasis. Y obviamente pasaron muchas cosas, pero es algo extraño. Los periódicos de ese tiempo, hermanos, no hablaron nada de milagros o movimientos, sino simplemente de, en este caso, todas las cosas descompuestas que hacían. Por decir, predicaban con cajas en la cabeza, supuestamente. Predicaban en medio de gente que hacía como perrito o hacía como gato, y así predicaban, y ellos decían que era el movimiento del espíritu. Hermanos, la lógica no figura entre los invitados. A la razón no se le permite entrar. Los concurrentes han silenciado al intelecto y enlazado al corazón en su lugar. O sea, vienen a reuniones a sentir,
a pasársela bien, ¿no? Yo veo en redes sociales como dicen, un domingo donde sentimos la presencia de Dios enormemente. Eso es misticismo. Porque, hermanos, no venimos aquí a sentir la presencia de Dios. Eso no es el punto de una reunión cristiana. El punto es que escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Pablo aquí, cuando habla del don de lenguas, no lo habla por ejercerlo, lo habla por corregirlo. Entonces, la expresión delicada, pero mortal del misticismo, ha suplantado el intelecto, el conocimiento, el discernimiento, la lógica y a la verdad absoluta. Y ha puesto en su lugar el clímax emocional. ¿Y saben dónde sucede mucho esto? Iglesias que pastorean mujeres. Es obvio que la mujer es más sentimental que el hombre. Suceden este tipo de cosas. Casi todas las enseñanzas, hermanos, distintivas del movimiento carismático son misticismo puro. Misticismo puro. Y nada ilustra eso más perfectamente que la manera en que ellos mismos describen el don de lenguas. Fíjense bien, ellos dicen, así dice un carismático, para mí el don de lenguas resultó en el don de alabanza. Al usar el idioma desconocido que Dios me había dado, yo sentí que me elevaba en el amor. ¿Verdad? Yo sentí, yo experimenté, todo se basa en eso. Yo sentí que me elevaba en el amor, en el asombro, en la adoración pura e incontingente que yo no había podido experimentar anteriormente. Un hombre llamado Darren Miller, era un reverendo de Tennessee, dijo esto sobre el don de lenguas. Es como la dulzura de los duraznos, que no puede uno conocer hasta que los ha probado uno mismo. No hay nada que se compare a ese sabor. Y otros que hablan del don de lenguas tienen sentimientos similares. Es por eso, hermanos, que vemos que son engañados fuertemente, porque el misticismo está todo lo que da en esas congregaciones, que supuestamente pasaron momentos tremendos el domingo, pero no es algo apegado a las Escrituras, sino como dijo Pablo en 2 Timoteo 4:1. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sufrir la sana doctrina significa, cuando se predica sana doctrina, una de las características es que te confronta. Bueno, va a llegar un tiempo en que la gente dice, ya estoy harto que me estén regañando. O sea, me regaña. O sea, siempre parece que el pastor tiene algo que decir y regaña. Ya estoy harto de eso. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. O sea, quiero algo nuevo, quiero experimentar otra cosa. Es que ya estoy harto de los cantos que cantan allí, ya estoy harto de escuchar al que predica allí, o sea, quiero algo nuevo. Eso significa. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué cosa es una concupiscencia? Un sentimiento inflado. O sea, puede haber sentimientos buenos, pero cuando los llevas a un extremo fuera de Dios, se convierte en algo malo. Y apartarán de la verdad del oído. ¿Y qué dice? Se volverán a las fábulas. ¿Qué es la fábula? Pues algo que se oye, pero no es verdad. En el lenguaje actual, ese último pasaje, versículo 4, dice, la gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Ay, no, si yo sentí allí. ¿Y cómo le hiciste? No, pues estaba preparando huevos con jamón. Y ahí sentí como Dios vino sobre mí. Puros cuentos. Hermanos, nos hemos dado cuenta en algunas enseñanzas que hay gente que saca cosas de Don Quijote y las vuelve cristianas.
cosas de, ¿cómo se llama? Del libro Postdata te amo. Y lo vuelven cristiano y sacan, esa es la experiencia que Dios me dio. Puros cuentos. El enemigo del alma, hermanos, siempre estará listo a aprovecharse de una situación fuera de control. Siempre. Y centenares de cristianos pueden testificar con pesar de los resultados finales del movimiento carismático. Tales experiencias no solo dan a Satanás una apertura que él está presto a explotar, sino que también puede ser psicológicamente dañino para el individuo. Los escritores carismáticos están advirtiendo constantemente a los que hablan en lenguas que ellos sufrirán un vaciamiento. Esto es atribuido al diablo. Es decir, el punto es que cuando viene la gente y supuestamente habló en lenguas, se siente muy espiritual, pero la siguiente reunión llega buscando una experiencia igual. Es como cuando alguien tiene una adicción a algo y para llegar al mismo punto de éxtasis tiene que tener una mayor dosis. Ese es el punto de vaciamiento. Significa la gente carismática que basa su cristianismo en experiencias y en misticismo siempre llega a la depresión. Porque cree que Dios, cuando él no habla en lenguas, que Dios lo ha abandonado. Entonces las lenguas son mencionadas en 3 libros de la Biblia, hermanos. Y voy a explicar a qué se refiere. El primer versículo lo encontramos en Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Primera cosa que hay que aclarar de ese pasaje. Era para los apóstoles. Los apóstoles solamente estaban ahí. Los apóstoles iban a iniciar una nueva misión, una grande misión. Iban a hacer varias cosas los apóstoles, no solamente llevar el evangelio, escribir, dar testimonio de lo que vieron y oyeron, y tenían que ser respaldados por la palabra, en este caso, por señales y milagros. Entonces, ese pasaje es simplemente con los apóstoles, lo cual ocurrió. ¿Se cumplió la palabra de Jesús? Sí. Otro versículo, muy conocido, Hechos 2. El libro de los Hechos, capítulo 2, vemos ahí Pentecostés. Y es principalmente una narración histórica a los acontecimientos extraordinarios y milagrosos que relatan, no representan un patrón normativo para toda la era de la iglesia. Es decir, no es algo que debe ocurrir siempre. Pentecostés tuvo un propósito el cual se cumplió y después lo vamos a ver en las siguientes sesiones. El don de lenguas tiene mucho que ver con Babel. Babel trajo confusión, Pentecostés trajo claridad. Pero parece que hoy Pentecostés trae más confusión que claridad en Cristo. Y obviamente el conjunto de capítulos, 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, como el único pasaje que habla de las lenguas como un tema principal. Pablo escribe no para alentar, sino para poner en orden una iglesia que había entrado al misticismo. La mayor parte de lo que tuvo que decir restringía el uso de las lenguas en la iglesia. O sea, no era para alentar que todos hagan un desorden, no. Era para restringir el uso de las lenguas en la iglesia. En 1 Corintios capítulo 14, verso 18, dice lo siguiente. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas. Mira, Pablo hablaba en lenguas también. Más que todos vosotros. Pablo no está condenando en la práctica misma. Él estaba diciendo que sí, el don de lenguas es usado en cualquier otra forma fuera del propósito de Dios. Es solo ruido. O sea, cuando no se utiliza para edificar la iglesia, no tiene ninguna razón de ser. Entrar a una congregación que están hablando supuestamente en lenguas, pero hay mucho desorden. Es solo ruido. Simplemente.
Es como la banda rítmica de una clase de jardín de niños. No tiene ningún sentido. ¿O tú compararías la banda rítmica de un jardín de niños con la banda sonora o la banda de París? Pues claramente que no. No. La lógica te lleva a decir, o sea, esto no tiene ningún sentido, no tiene ritmo, no tiene afinación. Pues es obvio. Durante los primeros, hermanos, 500 años de la iglesia, la única gente que alegaba haber hablado en lenguas eran los seguidores de un hombre llamado Montano, que después él hizo una herejía llamada montanismo, que no voy a abarcar ahorita. La siguiente vez que hubo un movimiento importante de hablar en lenguas, surgió dentro del cristianismo, fue a finales del siglo XVII. Mira, o sea, se vio Pentecostés y siguió muchos años y un grupo de protestantes militantes de la región de Ceneves, del sur de Francia, empezó a profetizar, a experimentar visiones, a hablar en lenguas. Pero es recordado más este grupo por sus actividades políticas y militares que por su legado espiritual. O sea, no contribuyen en nada a la teología. El movimiento carismático desde Azusa, hermanos, no ha contribuido en nada a la teología del cristianismo. Eran ferozmente, hermanos, anticatólicos. Defendían el uso de la fuerza armada contra la iglesia católica, estos que hablaban supuestamente lenguas y recibían revelaciones. Consecuentemente, muchos de ellos fueron perseguidos y matados por Roma. Otro grupo llamado los jacenistas, era un grupo de leales católicos romanos que se oponían a la enseñanza de los reformadores sobre la justificación por la fe. Y también alegaban hablar en lenguas en los años del 1700. Otro grupo que practicaba una forma de lenguas eran el de los tembladores, una secta americana con raíces cuáqueras que floreció a mediados del 1700 también. Y una de las que hablamos en la historia de la iglesia, la madre Ann Lee, fundadora de la secta, se consideraba a sí misma como el equivalente femenino de Jesucristo. Ella alegaba poder hablar en 72 lenguas. Los tembladores creían que la relación sexual era pecaminosa, inclusive dentro del matrimonio. Hablaban en lenguas mientras bailaban y cantaban en un estado como de trance. Me recuerda a ciertas personas que hacen lo mismo. Después, a principios del siglo XIX, el pastor escocés presbiteriano Edwin Irving y miembros de su congregación hablaban en lenguas y profetizaban. Los profetas irvingitas a menudo se contradecían unos a otros. Sus profecías dejaban de cumplirse y sus reuniones se caracterizaban por excesos desenfrenados. El movimiento fue posteriormente desacreditado cuando algunos de sus profetas admitieron falsificar profecías y atribuían sus dones a espíritus malignos. Este grupo, hermanos, eventualmente se convirtió en la Iglesia Católica Apostólica, que enseñaba muchas doctrinas falsas y abrazó varias doctrinas católicas romanas. ¿Añadieron algo a la teología? O sea, les estoy dando un poco de historia para que se den cuenta, hermanos, que ahora no, pues otra vez surgieron, hermanos, 2000 años de historia o 1500 años de historia de la iglesia y nunca se vieron esas cosas de las lenguas. Y ahora cuando llega a la calle Azusa, entonces nuevamente se despertó las cosas. No, hermanos, algo está pasando y debemos ser lógicos y razonables en lo que está ocurriendo ahí.
Todas esas supuestas manifestaciones de lenguas fueron identificadas con grupos que eran heréticos, fanáticos y no ortodoxos. O sea, no tenían una buena doctrina, iban hacia el misticismo. El juicio de creyentes bíblicamente ortodoxos que eran sus contemporáneos era que esos grupos eran aberraciones. Seguramente esa debiera ser también la declaración de cualquier cristiano que está interesado en la verdad y que ve todos esos movimientos, según de lenguas y de experiencias sobrenaturales, pues como aberraciones. Y sí, hermanos, a nosotros que tenemos este tipo de cosas y este tipo de pensamiento, nos llaman los refrigeradores porque matamos al espíritu. No dejamos que el espíritu se mueva, no dejamos que el espíritu haga en su iglesia cosas extraordinarias. ¿Cuáles cosas extraordinarias sino revelarte a Cristo? ¿No dijo eso Cristo? Y Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que, hermanos, atribuir todo ese desorden al Espíritu Santo es blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es santo, Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a guiar a un desorden y a fijarte en ti mismo y en tus experiencias personales. Pues creo que algo está equivocado. Así concluimos que desde el fin de la era apostólica al principio del siglo XX, no ha habido ocurrencias genuinas del don de lenguas del Nuevo Testamento. Han cesado, como el Espíritu Santo dijo, 1 Corintios capítulo 13, verso 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahora, la pregunta que surge es esta. ¿Se ha reanudado el don de lenguas en el siglo XX? Muchos carismáticos conceden que las lenguas sí cesaron después de la era apostólica, pero creen que las manifestaciones contemporáneas de los dones son un derramamiento final del Espíritu y sus dones para los últimos días. Y obviamente toman este pasaje, ¿no? Joel capítulo 2, verso 28. El cual quiero ir cerrando la enseñanza analizando este pasaje. Porque muchos dicen, bueno, ya se cumplió. No, se cumplió la mitad. No, esto, el otro. Bueno, vamos a analizar un poco ese pasaje. Porque, hermanos, obviamente hay pasajes que ya están hablados en el Nuevo Testamento. ¿Y saben quién habló de este pasaje? Pedro habló de este pasaje. Entonces dice Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Pedro toma este pasaje y dice que se ha cumplido, pero antes de analizar eso, voy a citar otro pasaje más, hermanos, como una sombra de lo que habría de venir. En Números 11, versículo 25, Números capítulo 11, verso 25, dice aquí Moisés algo interesante, dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Qué es profetizar? Pues enseñaron las maravillas de Dios. Eso significa, enseñar las maravillas, o sea, recordarle al pueblo las maravillas de Dios. Eso es profetizar en ese momento. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Es decir, Moisés iba a delegar a gente que juzgara con él en el pueblo, porque él solo pues, iba a morir.
Entonces, eso es algo importante, ¿no? O sea, estamos formando gente pues, para delegar, porque si el pastor se encarga de todo, pues un día se va a morir. Y un día se va a morir y pues, las cosas se van a quedar así inconclusas, porque él se encarga de todo, ¿no? Hay que empezar a delegar. Entonces Dios les dice, bueno, voy a poner de tu espíritu en ellos. ¿Cuál es el espíritu? Pues obviamente de tu conocimiento, de ese celo que tienes por las cosas de Dios, voy a poner en ellos. Pero había 2 que no estaban entre esos 70 y también profetizaron. Entonces respondió Josué y dijo de un ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y le dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. O sea, si estos no los llamamos, ¿para qué? Y Moisés le respondió, ¿tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ojalá. ¿Se cumplió eso después? Sí, eso fue lo que se cumplió, o lo que está hablando Joel. Ese deseo expresado por Moisés será otorgado después, dice Joel, antes del último gran día de Jehová. El profeta se alegra de antemano en el día en que Jehová pondrá su espíritu en todo el pueblo de Dios. Niños, niñas, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, hasta los esclavos. Todos tendrían el privilegio de recibir la revelación de Jehová. Entonces ahora sí vamos, Hechos capítulo 2, verso 14. Aquí Pedro ahora habla claramente de este pasaje. Entonces, darle otra interpretación que la palabra misma ha interpretado es una falacia, hermanos. O sea, decir, bueno, aquí sí habla de ese pasaje, pero todavía le faltó a Pedro. No, o sea, si tú como carismático dices, bueno, es que Joel está hablando de cosas que no han ocurrido. A ver, recordemos que Joel es un libro profético y habla de cosas, de señales que no son literales, sino que son señales evidentes de algo más grande. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Y oí mis palabras. O sea, ¿qué estaba pasando? Estaban hablando en lenguas y en esas lenguas todos entendían ¿qué? El evangelio. Óiganlo bien, todos entendían el evangelio, no como ahora que pues hablan en lenguas y que sabe qué dice. Y pues ni son lenguas, son puras barabara, berebere. Y todo lo que veo se muere y ya. No, hermanos, no. A ver, en ese momento eran lenguajes humanos, lenguajes audibles y entendibles, ¿ok? Pero hay una gran conmoción. Es una gran conmoción como si vieras que el sol se oscureciera. O es una gran conmoción como si vieras que la luna se convirtiese en sangre. Pues es una gran conmoción eso de, oye, a ver, estos hombres están hablando en mi idioma, ¿cómo es posible esto? Y Pedro va a aclarar, porque estos no están ebrios, son como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho. Vean, lo que está diciendo Pedro va a dar la interpretación de esa profecía del profeta Joel. O sea, la misma escritura ya nos está dando la interpretación de ese pasaje. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre sus siervos y sobre sus siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd esas palabras, Jesús Nazareno. O sea, la profecía que acabo de hablar la cumplió Jesús. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿con qué? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó
suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro está diciendo que en ese momento la profecía se está cumpliendo en el punto de que todos escuchan el evangelio. Todos conocen de Cristo, no importando la lengua. Pentecostés fue el cumplimiento visible de la promesa o la profecía de Joel. Algunos dicen que la promesa de Joel se está cumpliendo nuevamente hoy cuando elevan sus manos al cielo, se mecen de un lado al otro y balbucean palabras que nadie puede entender. Pero Dios usó sueños, visiones y el don de su Espíritu en el tiempo del Antiguo Testamento para revelarle su voluntad a los hombres. Dios se revela a Él mismo hoy en día por medio de ¿qué? De las palabras de sus profetas del Antiguo Testamento y de sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, todo el pueblo de Dios puede leer esta revelación. Niños y niñas, hombres y viejitos, jóvenes, y enseñarlas a otros. Dios nos da de su palabra a todos nosotros, niños, niñas, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, hasta el cristiano más sencillo y más humilde. Dios, por medio de la palabra, derrama su espíritu en todo pueblo. Crea y fortalece su fe en Jesús, produce frutos de su fe en su vida, los capacita para hablarles de su revelación a otros en el mundo. Ustedes pueden ver, ¿un cristiano recién convertido puede evangelizar? Sí, o sea, con lo poco que sabe de la Biblia, pero el Espíritu Santo lo puede utilizar para profetizar a otros. ¿Por qué? Tiene el Espíritu de Dios. ¿Se ha cumplido la promesa? Claro que sí. Claro que sí. Versículo 36 del capítulo 2 de Hechos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a ese Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué dice al final del pasaje? Y todo aquel que invoca el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. O sea, el pueblo en ese momento recordó las señales de Jesús, su ministerio, sus palabras, la crucifixión, la resurrección. Y ahora ocurre esto. Es una señal inequívoca que el reino de los cielos que está aquí. Pedro les dijo: reciban el don de lenguas, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? La de Joel capítulo 2, que de eso está hablando Pedro. Y para vuestros hijos y para todos aquellos que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hermanos, íntimamente relacionado con la profecía de Joel está Pentecostés. Dios describe los tiempos antes del fin del mundo con imágenes y sonidos de batalla, y de las señales en el cielo es similar a lo que Cristo dijo también cuando dijo que cuándo serían las señales de su venida. Es decir, para los que están en el Espíritu, las señales son claras que Jesucristo regresa. ¿Cuáles son las señales más claras? Una de ellas es la apostasía, y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, las evidencias más claras, hermanos, es la confusión que está habiendo en la iglesia cuando debería haber más claridad. Cuando los profetas de Dios hablan del tiempo, no dividen el periodo del Nuevo Testamento en años, décadas ni siglos.
En el transcurso de solo unos versículos, Joel habla del Pentecostés, de las señales que anunciaron la segunda venida de Cristo, y incluye también todo el tiempo de la gracia. Todos nosotros, hermanos, hemos heredado todas las bendiciones de Pentecostés, todas las bendiciones, y hemos sido preparados por medio de la fe en el Evangelio a enfrentarnos y a sobrevivir el juicio final. Entonces, no necesitamos hablar en lenguas para saber que Pentecostés sigue adelante. ¿Cómo? Derramando su Espíritu sobre nosotros. ¿Cómo? Revelándonos a Jesucristo. Lo que dijimos el día de ayer, ¿no? Con Pedro. Porque los profetas indagaron diligentemente en estas escrituras para nosotros. Es decir, lo que ahora vemos en el Nuevo Testamento fue un estudio fuerte de los apóstoles. O sea, los apóstoles, hermanos, para llegar a las conclusiones o llegar a la revelación que ahora tenemos y que leemos en las Escrituras, es el resultado de un fuerte estudio conciso de mucho tiempo de las Escrituras para saber que ahora en Cristo todo se ha cumplido. Decir que necesitamos otro Pentecostés es decir que la obra del Espíritu Santo no tiene sentido para algunos, que necesitamos una nueva iglesia y que necesitamos una nueva revelación, lo cual es una blasfemia. Por eso es un sonido incierto, hermanos. Podemos concluir que hoy las cosas que se hacen con base en el misticismo es un sonido incierto, ya que no tienen respaldo bíblico, no lo tienen, más que de algunos cuantos versículos, pero todo lo demás está en su contra. Todo lo demás está en su contra. Entonces, hermanos, siempre que vayamos al punto del misticismo, siempre vamos a ir a un extremo, siempre. Por eso uno de los dones del Espíritu es la templanza. La templanza. Fíjense, o sea, la templanza, y ellos dicen que el descontrol. Pues, ¿quién tendrá la verdad? Pues la Escritura. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ellos dicen que el descontrol y desconecta tu mente y no pienses. Pero Cristo dijo que debemos ser hombres como las serpientes, como ser prudentes, estar alertas. No ser serpiente, sino una cualidad de la serpiente. La serpiente sabe que solamente tiene una oportunidad. Cuando ataca, cuando muerde, para comer. Entonces lo mismo. Nosotros, hermanos, al ver ciertas situaciones, las vemos en el internet y las vemos en muchas otras personas. Y a lo mejor conocemos personas que están en ese tipo de ámbitos. Y nos comentan de las cosas que ellos hacen. Pero dense cuenta, hermanos, ese tipo de congregaciones no tienen un estudio conciso de la palabra. Simplemente dan lo que ellos dicen, lo que me dé el Espíritu de Dios, pero siempre dan cosas que respalden su pensamiento. Si de verdad se dedicaran a estudiar la palabra de Dios, se darán cuenta de muchos errores que están cometiendo y que Dios no los respalda. Termino con esto, hermanos. El hecho de que muchas cosas pasen en ese lugar según ellos, no es un respaldo de Dios. Recuerden al pueblo. Ya estamos hartos del maná. Queremos carne. ¿Y qué hizo Dios? Les dio carne, pero con plaga. Charles Spurgeon dijo esto. Dios puede responder tu oración con ira o puede decirte no con amor. ¿Dios le respondió a Israel? Sí, pero la sufrieron.
Entonces, la gente pide, no, Señor, llénanos, no, sí, Señor, danos, dame el don de lenguas, dámelo, yo quiero sentirte, Señor. Y ¡pum! Empiezan a supuestamente a barabar, a berebere, pero después los ves a ellos que están como más ignorantes. Dios puede contestar con ¿qué? ¿Con ira? O decirte no con amor. Después hablaremos de eso, hermanos. Pero ¿cuál es el plan de Satanás en ese tipo de cosas? Eso es lo que vamos a ver más después. Porque vamos a ver empezar que se empiezan a hacer sectas, se empiezan a hacer gnósticos, se empiezan a hacer ateos sin verlo. Sin verlo, hermanos. Entonces, en eso nos enfocaremos prontamente. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.